Los escamoles, del náhuatl azcatl, hormiga, y molí guiso, son larvas de la hormiga güíjera, muy apreciadas en México desde tiempos prehispánicos, cuando en temporada formaban parte de la alimentación cotidiana de los habitantes de Mesoamérica. El escamol se cosecha cada año en la temporada de Cuaresma. Las hormigas construyen sus nidos bajo la tierra, a varios metros de profundidad, principalmente en la base del maguey, en las nopaleras o junto a los árboles de pirul, y para hallarlos, los recolectores siguen el camino de las hormigas. Pero en esta ocasión, don Lupe Contreras tuvo la necesidad de adentrarse más a un cerro en el poblado de Tlaxcala, donde posiblemente encontrara este exquisito manjar, pues donde él acudía cada año ya estaba demasiado buscado e invadido y no había producto, que es cuando observó un fértil agujero de hormiga pegado a varias nopaleras silvestres y al escarbar encontró lingotes de oro. Aquí esta maravillosa historia. Considerados un manjar, hoy en día son vistos como alimento exótico en estados como Guanajuato, en especial en San Luis de la Paz, Hidalgo, Puebla de Zaragoza y Tlaxcala. También se les llama azcamoli, güigues, chiquereyes o maicitos. Las larvas de hormiga se comen fritas con mantequilla y epazote, en michiote, en mole, en barbacoa, con huevo, entre muchos otros guisos. Estas hormigas son sumamente agresivas y solo se reproducen en esa época del año. Estos factores hacen difícil su explotación y convierte a los escamoles en un platillo muy preciado y sumamente caro, tanto o más que el famoso caviar. Gracias a esto se le considera el caviar mexicano. Por generaciones, la familia de don Lupe se ha dedicado a la extracción. Él conoce bien a las hormigas y la técnica adecuada para sacarlas sin dañar el nido. Cada año, durante la temporada de la larva, busca a diario nuevos hormigueros. Es una jornada ardua de todo el día bajo el sol. Además, el trabajo solo puede realizarse de una forma, escarbando con las dos manos para evitar lastimar las larvas. Con ello, se expone a la mordedura de cientos de hormigas cada vez que abre un nido. También comenta don Lupe que el mayor enemigo es la extracción inmoderada, pues dado el alto costo al que se venden los escamoles, muchas personas saquean los nidos sin conocer la técnica precisa, destrozando los hormigueros y provocando la muerte de numerosas colonias. Además, estos saqueadores no se preocupan por volver a cubrir los nidos, acción necesaria para que las hormigas puedan volver a reproducirse. Un buen aprovechamiento permite capar hasta 3 veces al año un mismo nido, incluso congelar las larvas para su posterior venta. Este proceso debe hacerse con rapidez para que el escamol no pierda sus propiedades. La producción de escamol ocurre de marzo a mayo, que es donde en el año del 2012 don Lupe solo quería seguir su tradición de muchas generaciones atrás, pero el nido de hormigas que encontraba no tenía el preciado manjar porque estaba destruido por otras personas. Incluso las hormigas le eran muy difíciles de encontrar pese a la gran experiencia de don Lupe. Es cuando decide, después de una pesada y cansada semana de búsqueda, adentrarse más a un cerro pegado donde él vivía. Casi nadie se adentraba a ese cerro, pues corrían rumores de que se aparecía un señor vestido de charro, con un caballo negro que los llamaba por su nombre, y si le contestaban, se apoderaba de su alma en ese instante. Esta leyenda a él la había escuchado desde sus abuelos. Incluso un hermano de su abuelo se volvió loco después de bajar de ese cerro y que también estaba buscando escamoles. Cuenta que ese día traía cargando más de 2 kilos de este manjar, pero también venía todo rojo de las manos y la cara por tantos piquetes de hormigas.
Todo sediento y lleno de tierra, llegó corriendo con su hermano gritando y solo decía: «¡Me salió el diablo! ¡Me salió el diablo! ¡Paco! ¡Paco!». Así se llamaba el abuelo. Y le decía ya balbuceando y que nada se le entendía, pues los músculos se le empezaron a tensar y la cara se le volteó al revés, quedándose con la mitad de la cara paralizada, tal vez por el miedo o algo así. Porque dice mi abuelo que solo veía hacia el horizonte con la mirada perdida, no se le entendía nada. Incluso lo llevaron a un centro psiquiátrico porque frecuentemente gritaba y agarraba a golpes al que se le ponía enfrente. Ya no conocía a nadie, donde finalmente murió de parálisis cerebral después de 6 años. También una señora que se le perdió un becerro y se le fue a meter a ese cerro, al final lo encontró, pero dice que se le apareció un señor vestido de charro con caballo negro que nunca le vio la cara y le habló por su nombre. Ella volteó asustada y le dijo: «¿Cómo sabe mi nombre?». En ese momento salió volando ese caballo de ahí, pues la señora traía colgando por fuera de la ropa un crucifijo de madera que estaba bendito y que recién le había regalado su esposo. En cuestión de 2 segundos ya no se veía por ningún lado ese caballo con su charro. La señora asustada regresó a su casa y les contó la historia de lo sucedido a todo el mundo. Es por eso que nadie se atreve a subir a ese cerro. Pero don Lupe tenía la necesidad de encontrar el preciado manjar, pues tenía muchas deudas pendientes. Y aparte, debía mucho dinero de unas cabras que había conseguido fiadas, pues quería dedicarse también a la venta de su carne, porque los escamoles solamente eran por temporadas, aunque le iba muy bien. Esta vez no encontraba nada y es por eso que decidió de una vez por todas ponerse un crucifijo. Se persinó, rezó y se subió a ese cerro con la buena de Dios. Después de 2 horas de arduo camino, ya estaba en las faldas de ese cerro. Su punto eran las nopaleras o los magueyes silvestres, pues ahí les gusta hacer sus nidos a las hormigas por sus ricos azúcares de las pencas. Pero aún así tenía que encontrar unas cuantas hormigas y al localizarlas seguir su rastro para que lo llevaran directamente a su guarida. Y así fue, cuando de pronto observó un puñado de hormigas que se dirigían hacia unas nopaleras muy grandes y viejas, donde también existían unas pencas de agave muy grandes a los lados. La siguió como 5 metros y vio cómo se metieron entre esos nopales y magueyes, pero al mismo tiempo había muchas piedras que cubrían el nido, el cual se le dificultaba la extracción. Tenía que quitar todas esas piedras que estaban muy pesadas. Tomó un gran palo, hacía contrapeso apoyando todo su cuerpo y así pudo librar la gran mayoría de esas grandes piedras. Comenzó a raspar cuidadosamente de lado para no dañar el nido, pero estas hormigas habían cavado su nido más abajo, aproximadamente 90 centímetros a 1 metro. Ya tenía todas picoteadas sus manos don Lupe, pero todos de alguna manera tienen que sufrir estas consecuencias. Se puede decir que son los gajes del oficio. Pero se topó con algo sólido. No podía ver qué era. Comenzaron a salir miles de hormigas a defender su preciado nido. En ese momento, con un palo, resquebrajaba para ver dónde estaba el obstáculo. Mete la mano y saca un pedazo de metal en forma de tabique, pero tiene que tomarlo con las 2 manos porque estaba pesado. Cuando sacó ese metal, pensó que era fierro porque estaba muy mugroso con tierra y restos de ese nido, pero la forma de ladrillo hizo que pensara más lógico. Su escuadra clásica y alargada le convencieron de que probablemente fuera el clásico lingote de algún tipo de metal. No estaba seguro, pero no fue hasta que lo pudo limpiar con un poco de agua que traía y sus piquetes y cansancio en ese momento desaparecieron. Si logró sacar uno, podría haber más, cosa que lo llevaría a destruir casi en su totalidad ese nido, que estaba completamente debajo de 11 lingotes de oro.
y también trajo casi 1 kilo de escamoles. Don Lupe no pudo cargar tantos lingotes de oro, apenas pudo con 4, pues a sus 63 años ya le pesaban mucho. Cuando llegó a su casa, les dijo a su esposa y sus 2 hijos ya grandes que lo acompañaran al cerro, pero ya era casi de noche. Sus hijos se negaron, pero al ver lo que traía cargando, les hizo cambiar de opinión. Su madre les dio un crucifijo a cada uno, los persinó y siguieron a su padre por el resto de esos lingotes de oro. Apenas alcanzaban a ver con sus lámparas, era ya de noche y estaba muy oscura, y además estaban con mucho miedo. El trayecto fue como de 1 hora, hasta que por fin llegaron a los lingotes que estaban escondidos con arbustos. Los recogieron y llegaron sanos y salvos a su casa, a festejar con unos buenos tacos de escamoles, pues aunque ellos los recolectaban, casi nunca los comían, pues preferían venderlos. Esta gran historia nos la hizo llegar la señorita Mónica Contreras, nieta de don Lupe Contreras. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte a este y a nuestro nuevo canal Explorando Historias. Hasta pronto.